La semana ya está en marcha. Le damos rock a tus martes. Con las bandas Si tú quieres venir, ¿qué más puedo pedir? que más te gustan. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Corazón. ¿Te gustan nuestras mañanas? Porque te garantizamos la mejor selección de música nacional para que te acompañe en cada momento. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación Invierno 2023. Las 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí dando inicio a la otra gestión. Estamos en Radio Nuevo Día hasta las 9 de la mañana, 100.9 Ribayos. Ponele que hasta las 9, oficialmente hasta las 9. En la práctica siempre nos excedemos un minuto y esperamos a los chicos de Arriba el Día y hacemos el pase y nos quedamos acá hasta las 10 de la mañana por lo menos. ¿Cómo están? Buen día. Estamos en vivo también en FM Activa 94.1 en Perito Moreno, en el canal 5 de Videocable de Perito también. Ahí ya estuve en contacto con Fede. Todo bien, me dice todo bárbaro. Están al aire, todo bien. Karina Taverne, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pichoncito, ¿cómo estás? Buen día, gente. Bienvenidos al martes. Bienvenidos a la otra gestión. Y a esta hora que para nosotros dura más de 60 minutos, aquí en el aire para compartir esta primera mañana con ustedes. Hoy es martes, hoy es 19 de septiembre y en varios puntos de la provincia de Santa Cruz están despejando la nieve y en otros lugares también, al mismo tiempo, se están preparando alguna carroza, alguna comparsa porque se viene el día de la primavera. Es cierto, 19 de septiembre me suena también.
¿Alguna efeméride? ¿A qué te trae? Sí, ¿Eh? es ¿A qué te hace el acordar? día, acá lo tengo, mira. Día del preceptor, el 19 de septiembre. Ah, sí, qué lindo. Mm. Sí, el del profesor y después venía el del preceptor. Claro, 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 Tenés claro. razón. Ahora le dicen auxiliar Ujú. docente, pero para nosotros, que nos Si había estudiamos en un otra. cómplice y con alguien con el que tenías que andar bien era con el preceptor o con Sí, la preceptora. tal Yo cual. tuve todos preceptores piolas, todos gambas. ¿Mm? Sí, yo también, la verdad. Y los que nos ponían un poco de límites, los recordamos también con mucho cariño. Y bueno, nos retaban, pero sabías que en el fondo Mm. había ahí un reto y una mirada de madre, de Sí, sí, padre, sí, ¿viste? de Como, hermano mayor, ponele, claro, sí, claro. cómplice siempre. Qué lindo, Mm. tenés razón. Bueno, ya que estoy, le mando un beso enorme a Lidia Palumbo, que era Ujú. jefa de preceptores en el colegio, en el Viejo Nacional, a donde fuimos nosotros. Mm, Digo en el Viejo Nacional porque no existe más, ¿no? O claro. sea, es de Guatemala, pero ahora es provincial desde hace unos cuantos años. Así Sí, que, yo tuve un preceptor que nos intentaba corregir con la punta de la lapicera Big, ¿viste? Formato ¡ay, bien, no! sí, sí, sí. Hasta que nos ¡Ay, no! encontramos en el baño de varones y ahí adentro, con la puerta cerrada, No. arreglábamos las cosas de hombre a hombre. Generalmente éramos 5 o 6 contra él. Ah, bueno, En el baño entonces no nos era agarra. tanto de 1 a 1. Claro, No. sí, sí, tal cual, tal cual. Pero quedaba todo ahí, ¿viste? Ay, Lo claro. que pasaba en el baño de varones, quedaba en el baño de Ahí varones. quedaba. Salía un poco, se peinaba, se acomodaba la corbata y otra vez a la galería, al aula. Sí, sí. Es actualmente no es funcionario provincial, pero lo fue y estuvo Ah, allá bueno. arriba. Sí, 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 sí. Bueno, él sabe quién es. Y vos y varios también. Los mejores recuerdos del secundario en Perito Moreno de él. Bueno, mandamos un beso a quienes cumplen esa labor y a Sofi Lobos, a tu Eso, a hija. mi hija mayor, a Sí, Sofía, que también está cumpliendo esa tarea, esa esa tarea. función. Y a esta hora no suele escuchar eso, cuando va rumbo a la escuela, ¿m? Sí. Este, no se escucha, tan Así que perceptora. feliz día, Sofi. Te mandamos un beso grande. Bueno, y tiene alumnos que la quieren mucho también, ¿no? Ahí la homenajearon cuando Ujú. fue su cumpleaños. Qué lindo ese vínculo, esa relación que muchas veces, mayoritariamente, existe con los preceptores, con quienes Ujú. son tu preceptor. Como decías vos, cómplice, un compinche Tal también. cual, tal ¿Eh? cual. Che, no me pases, me da falta que estoy complicado. Claudio, por favor, llega un día temprano porque ya no te puedo excusar más, ya no. Así que yo llegaba derecho al aula, ¿viste? Por Sí. ahí omitía la formación de la entrada y ¿Por qué? sí, Claro, porque después ya se me hizo una cuestión, una costumbre. una costumbre. Sí, sí, sí. Y con la veña de la preceptora que tenía. Después, me comprometés, Claudio, por favor, un día, aunque sea, pasarla. ¿Y a qué hora Mal entrabas? lo mío, por ¿Y a supuesto. qué hora entrabas? Y entraba a las 7:15, 7:20. Ujú. De la mañana estamos Claro, hablando, ¿no? supuestamente tenía que entrar a eso. Claro, Pero bueno, no arriba. entrabas. A esa hora recién estaba saliendo de mi casa caminando. Ah, bueno, claro, Mal lo mío, claro, claro. ¿Eh? está bien, está bien. Pero bueno, abrazo grande a mis preceptores, Miguel, Marina, Mecha, el bicho, Todos esos. a todos ellos. Bueno, Abrazo grande. ahí está, recordamos hoy, 19 de septiembre, Día del Preceptor. Y también me saltó que hoy, 19, ¿por qué puse 19 de septiembre, día del preceptor? Y día del chamamé también. Ah, Día del Me contás. chamamé. Mirá Así vos. Bueno, ahí lo miramos Ahora, al comandante. Podés poner el de ayer, claro, el que el que era. pusiste ayer por 18 de septiembre, que era una cueca, ese ponelo hoy. Lo que pasa es que él va adelantado, tiene todo configurado en la compu, pero ayer se le adelantó. Lo amé al comandante. El 18 de septiembre nos clavó un chamamé. El No, 18 lo que pasa es que el comandante te tomó muy literal. Porque Pichón le dijo Claro, sí, el problema fue mío. taco y punta. Punta y taco. Punta y taco. Bueno, eso. Y él puso punta y taco Y saltó. Bueno, hay varios ritmos, Claro, punta y taco. Bueno, y y saltó el chamamé, chamamé claro. en vez de saltarle una cueca chilena.
Eso. Ese. Buen día. Este es un chamamé bien maceta, ¿viste? Ya lo desmadró. Sí, 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 sí. Me encanta, qué lindo el chamamé. Muy Viste que lindo, el muy chamamé maceta es más cortito, más. Tiene como un ritmo más. No es como más el marcado. otro. Sí, sí, exactamente. Más Sí, marcadito, sí, más sí, marcadito. sí, sí, tal cual. Bueno, ahí en la fiesta del chamamé, a mí me gusta escuchar el chamamé, Ujú. pero bueno, un rato. En la fiesta del chamamé, Después viste ya que todo, cansa. viste que todo Sí. chamamé. Le clavan 7 horas de chamamé. No, bueno, Ponele ya, de la que se odia la noche hasta las 11, pero Claro. no hasta las 6 de la mañana Claro. escuchando chamamé. Sí, sí. Pero bueno, Ay, Dios, todas las variedades habidas y por haber, pero bueno. patrimonio cultural de la De humanidad. la humanidad ha sido Mm. declarado, exactamente. Sí, sí, ahí estamos. Estamos recordando también esta efeméride hoy, 19 de septiembre. Así es. Bien, 8 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina, datos del tiempo. A ver, En contanos, Río porque Gallegos, espera que temprano estaba actualizo. frío, ¿eh? Sí, qué nevadita ayer en Gregores, ¿eh? Tremenda. Lo vimos tempranito acá cuando empezamos y después empezaron a aparecer fotos para Ujú. ilustrar el paisaje increíble. Ajá. Más de 20 centímetros de nieve en el pueblo. Bien, datos del tiempo aquí en Río Gallegos, 1/10 de grado bajo cero la temperatura actual, perdón, la temperatura actual, la térmica mucho más baja, 4 grados 8, redondeamos en 5 grados bajo cero, Ujú. humedad 80%, presión 1020, decimal 8 hectopascal, hay viento del oeste a 16 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros. Se estima que la máxima hoy llega a los 6 grados centígrados. O sea, habíamos anticipado que esta temperatura íbamos a tener de mínima. Mañana miércoles la máxima 7 grados centígrados, la mínima 2 grados bajo cero. Y después el jueves repunta un poquitito la temperatura y no aparecen registros bajo cero en el pronóstico. Ya Ujú. hacia el sábado 8 de máxima, domingo 10 de máxima, lunes 10 de máxima. Un poquito Y el mejor. 21 de septiembre, jueves, ¿verdad? Sí, Jueves 21 de septiembre, 7 de máxima y 0 grados de temperatura mínima, o sea que va a estar fresquita la ¿y tarde. el viernes lo viste? No. Uy, sabes que se No, no, cortó. no, no pasa nada. Bueno, pero Este, más o menos estábamos en esas temperaturas porque creo que el viernes va a ser aquí en Río Gallegos el desfile de carrozas. ujú, Parece que del jueves 21 pasó directamente al bien. viernes. Bueno, el viernes Es va a lo que estar escuchaba ayer. poco. Ah, ¿el sábado decís? El Ah, sábado, ajá. sí, Sí, puede el ser. sábado Pero 6 de jueves no iba a máxima, ser. 0 de mínima, y el sábado 8 de máxima y 1 de mínima. Juli, ¿cómo estás? Sábado, buenas tardes, buenos días, perdón, estoy como ¿Hace tanto que el estás comandante. despierto? Como el comandante. Sábado, desde Rawson y hacia, digamos, contramano por Kirchner. Sí. Por Kirchner. Sí, Ajá. desde Rawson comienza el desfile de carrozas. Mm. El sábado por la tarde Ah. será. Hasta 25 de mayo me decían, ¿no? Exactamente, hasta 25 de mayo, Bien, exactamente. escuchame, ¿carroza o Sí, lo que nos decían que carros acá alegóricos? hay un poco de incertidumbre por eso. Yo la verdad que no vi trabajo. El año pasado sí se hizo mucho hincapié. De hecho, recordarán que Ahumada, no me acuerdo, el chileno le Sí, dicen. el Chile, querido. Él, digamos, como ¿Quién que es? prestó una asesoría o Ujú. algo por Lo el que estilo pasa para que- los pibes que quisieran hacerlo, ¿no? Claro. Un municipal de muchos años y además un tatuador, un pibe muy comprometido y que Tira unos siempre, tips ahí para construir siempre carrozas. en su juventud estuvo involucrado en las mejores carrozas de aquí del pueblo y de Río Gallegos, pero tuvo un accidente Ujú. muy complicado y estaba ahí tratando de recuperarse, cayó de un techo. Recuerdo, y bueno, una persona muy, muy querida que
haciendo muchas fuerzas para que se recupere, así que creo que su ausencia por este tema de su salud se ha notado. Y además también que los agarró a los candidatos, porque viste que siempre uno les está pidiendo a los chicos, me refiero a los estudiantes, los y las estudiantes, necesitan elementos, algodón, claro, hierros, alambre, bueno, de todo un poco, tergopor, pintura, y los agarró en campaña también. Y no sé hasta qué punto han recibido colaboración como en otros años. Claro, pero por ahí agarrar a un político en campaña te da o te consigue. Bueno, anda a agarrarlos, el tema es que los agarres, porque como andaban de recorrida... Si haces una carroza con mi imagen, te dono los fierros. Claro, si le pones fulano de tal intendente. Claro, si haces una naranja, por ejemplo, No, esa era una frutera y con una naranja en el centro, ponele, ¿no? Claro, claro. Un petrolero sería en este caso. Claro, un Petroca. Un petrolero y. Un Petroca, claro, tal cual, tal cual. No, sí, pero es cierto. Y ya la gente un poco dejó de colaborar. Porque antes, en nuestros Sí, años, cuesta. se hacía un poco todo a pulmón y con la colaboración y solidaridad del pueblo, ¿no? Sí, sí, En sí. principio te prestaban un galpón, después los comerciantes te donaban, como decía Juli, el hierro, alguien te ayudaba a soldar para hacer toda la estructura, todo el esqueleto. Después tenías el alambre, Sí, todo, sí, todo lo sí. prestaban. Después la electricidad, también la iluminación. Es que antes era lo- más sencillo conseguir donaciones Claro, también. la pintura. Y ahora eso está muy complicado, muy Claro, complicado. claro, claro. Entonces cada vez es más difícil hacer una carroza, por eso también con el correr de los años, al menos aquí en Río Gallegos, les contamos a ustedes también No, y lo sí, sí. compartimos, se instalaron los carros alegóricos, Ujú. ¿no? Que son una variante que no llegan a ser una carroza, pero bueno, es una alternativa un tanto más económica, Claro. significativamente más económica. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Pero ya perdió la esencia, ¿no? De aquellos años. En su momento, miran, los antiguos quiso recuperarla, pero todo realizado con aportes, con ayuda del municipio. Y se Claro, vieron claro, sí, algunos sí, sí, desfiles sí. bastante lindos. Incluso hasta se llegó a hacer, no sé si se habrá continuado con esta idea, una fiesta provincial del estudiante. Ujú. ¿No? Pero bueno, no sé ahora cuál es la realidad, pero sí es común en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz esto que estamos narrando. Bien, vamos a agradecerle a nuestros auspiciantes. Por supuesto, no sin antes agradecerle a nuestro comandante, a Juli, ya lo saludamos, está aquí, estamos en todas las plataformas disponibles y el comandante, por supuesto, está al mando, Brian Álvarez. ¿Cómo andan, vamos? muchachos? Muy Todo bien, muy bien. bien, muy bien. Está más despierto porque en vez de saludarlo 8 y 5, 8 y 7, 8 y 8, ahora lo saludamos 8 y 19. Entonces Ujú, ya claro. tiene otro semblante. 15 minutos ya es otra persona. Claro. Sí, hijo. Y sí, sí, ya habla por lo menos, esboza algún sonido. Sandina Hermanos SRL es una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino y es un lugar ideal para recordar todas las experiencias vividas en el día. Entrá a titancalafatehostel.com o llama al 2966-530706 para concretar tu reserva. Hostel Tital en calle Los Sauces, a 400 metros del lago argentino. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos aseaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad, en cuidado y manipulación de los alimentos. Se adapta a cada necesidad del cliente según la situación que se presente.
IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios. Sabemos cómo cuidarte. También recordá que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red, desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los números de IB Servicios. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a formar parte de esa grilla comunicándose con nosotros a través de nuestras redes. Serán muy bienvenidos a La Otra Gestión. La Otra Gestión que comienza formalmente 8:22 de esta mañana de día martes 19 de septiembre. Saludos a mi madre, los escucho fuerte y claro desde Perito. Dice, el Bien. sábado bailamos la cueca. Está preparando su festejo. Muy bien, está preparando los tacos, me parece también. Ujú. 70 años cumplió mi madre y este sábado se festejará como tiene que ser. Qué supuesto. grande, qué grande. Un beso Bien, grande. anticipamos lo que vamos, con quienes vamos a estar hablando en el día de hoy. Una de las entrevistas la vamos a estar concretando ya en estos instantes. Tendríamos que estar comunicándonos con él. Es Pedro Bringas, ¿no? Candidato a concejal dentro del espacio por Santa Cruz. Es una de las listas que acompaña a José Daniel Álvarez en su candidatura a intendente. Así que vamos a estar dialogando ya en breve, ya en un par de minutos nada más con él. Exactamente. Y posteriormente, también por esta inquietud que nos ha generado este paquete de medidas que anunció el gobierno nacional con la intención de recomponer de alguna manera los ingresos o tratar de paliar un poco la inflación que tenemos los argentinos. Bueno, se han brindado y se han oficializado una serie de medidas económicas y muchas de ellas se implementan a través de ANSES, ¿no? Tienen como resorte ANSES, así que para hablar de ellas, qué es lo que está disponible, créditos, amén de esta devolución del IVA también, vamos a tener una comunicación telefónica con el jefe de la unidad de atención integral de aquí de Río Gallegos, de la UDAI local, Ignacio Baetti. Vamos a estar hablando con él sobre el final de nuestro programa. Todos los detalles, que dicho sea de paso, están bastante bien explicados en la página de AFIP, ¿no? Ahí vi un instructivo donde no deja duda, pero bueno, siempre hay alguna cosita para preguntar. Por ejemplo, empleados de la Administración Pública Provincial, que vos lees las condiciones, los requisitos, y deberían estar ahí adentro. Y los municipales también. Municipales también, jubilados también. Están. Deberían estar ahí adentro y percibir ese beneficio. Ahora, en la página de AFIP vos podés consultar, podés entrar ahí, pones tu quill. Si tenés acceso a ese beneficio, a esa devolución del IVA, y te dice que no, usted no está dentro de los beneficiarios. ¿Por qué? Es otro tema, es otra cuestión. Lo vamos a hablar en un rato nada más, ¿eh? Así que quédense ahí porque es por demás interesante. Sí. Y bueno, y como todo, tiene una explicación, así que vamos a tratar de compartirla con todos ustedes. Pero por el momento no somos beneficiados por esa devolución del IVA.
Ujú. Bien, ya nos está escuchando Pedro Bringas, como lo habíamos anticipado, ya lo tenemos en el teléfono, así que en principio le agradecemos mucho que nos hayas atendido a esta hora de la mañana. Es candidato a concejal por uno de los sublemas dentro de Por Santa Cruz. Recordamos, y ya lo hablamos con él, en su momento formó parte de este grupo de radicales disidentes de la provincia de Santa Cruz, que se aliaron con quien finalmente, con el Partido Cero en realidad, con Encuentro Ciudadano, con el PRO también, que finalmente de ese espacio salió el gobernador electo. Fue Y candidato a diputado por el pueblo Ujú. y con ese mismo envión, si bien no pudo llegar a la legislatura, con ese mismo envión se subió a la candidatura de concejal de aquí de Arriba Ciegos. No, te decía que también hay que destacar que Pedro Bringas está en el espacio que se denomina Soluciones, Ujú. del cual también ha salido el vicegobernador de la También. provincia de Santa Cruz. Fabián Leguizamón pertenece justamente al espacio que comparte con Pedro Bringas. Pedro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina Taberna, Claudio Lobos, te saludamos. Buen día y bueno, muchas gracias a ustedes chicos por el llamado, siempre es importante poderse comunicar con nuestro vecino, con la gente de Río Gallegos y bueno, un saludo a ustedes y a la gente del piso, al equipo de trabajo, como siempre tan cordial conmigo y bueno, con Bien. todos que nos acercamos a su radio. Sí, muchas Y gracias, un poquito Pedro. así Sí, como decían ustedes, sí, nosotros pertenecemos al espacio de soluciones que después de la campaña que llevamos adelante, presentamos 3 listas a candidato a diputado por municipio, donde realmente fue bastante satisfecho, quedamos bastante satisfechos, porque sí, estuvimos muy bien, fue una excelente aceptación por parte de la comunidad, y en esta instancia, entendíamos que teníamos que unificar una lista, la cual se llama por Río Gallegos, y bueno, y prepararnos para esta nueva campaña. Terminamos una campaña y empezamos otra campaña, o sea, claro. la verdad que no hemos descansado apenita un poco, porque en realidad, viste que fue medio complicado con el tema de la justicia, esto de la oficialización de las listas, después con el día o con el diario de lunes, nos Ujú. dimos cuenta que era más de 62 listas candidatos concejales, entonces Claro, ahí entendíamos también un poco la demora de la justicia, pero bueno, claro. Claro. esta es la realidad que nos llevó. Y también analizando un poco el contexto de cómo quedaron otra vez algunos actores políticos en estos denominados una elección 3/3, tenemos ahora de nuevo, donde nosotros, ayer charlaba justamente con un colega de ustedes que me decía, me preguntaba si yo seguía siendo radical. Obviamente que sigo siendo radical, soy convencional de la Unión Cívica Radical, participé en los últimos plenarios donde de alguna manera charlé con algunos radicales y charlábamos y siempre uno planteaba la misma necesidad de hacer un frente electoral lo más fuerte posible. Creo que se ha repetido exactamente lo mismo que la campaña anterior, donde hubo un sector radicalismo que consideró o buscó algunas excusas, porque para mí sigue siendo, a título personal, esto es un análisis que uno hace y tal vez lo habla con los correligionarios en el seno que tiene que ser, pero tal vez buscó una excusa con el tema de la boleta larga, ellos se sentían obligados y no estar dentro del frente electoral, donde la verdad, para mí, yo creo que la gente que quiere votar a la Burley la va a votar igual, la gente que quiere votar a Miguel la va a votar igual, si nosotros no podemos pensar que ya a esta altura creo que algunas campañas están muy avanzadas, la gente ya tiene una manera de ver, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero fue a título, como digo, como se lo dije, se lo manifesté mucho. Sonaba más en este momento, excusa lo de la boleta corta y boleta larga y que otra cosa, ¿no? Lo cierto es que... En mi caso, yo lo digo con mucha tristeza. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser parte del cambio y parte de las soluciones, y no de alguna manera generar esta elección a 3/3, donde nosotros sabemos cuál es el verdadero opositor a vencer esto. Ellos concuerdan, o si nosotros cuestionamos la gestión de Pablo Grasso porque consideramos que ha sido una gestión que
que ha trabajado en el microcentro, donde se ha olvidado de los barrios, unas gestiones toda la ciudad de Río Gallegos. Ellos concuerdan con eso, pero a la hora de ir a los hechos y a las acciones, otra vez se prestan y favorecen Claro. al actual intendente electoralmente, digamos, y entonces sin querer estar dentro de un frente electoral. Y en esto uno tiene que ser claro, porque antes las excusas eran que tal vez el candidato a gobernador que llevamos en su momento, Vidal, era malo, que esto, que el otro, era malo para algunas cosas, pero no era malo para ser vicegobernador. Y ahora los candidatos que tienen que ser, por ejemplo, los dos candidatos fuertes que tiene que ser a la intendencia, y son personas bastante transparentes y honestas que no le podemos ayornar nada. Y en definitiva esto es lo que uno ve de este lado del radicalismo, que son excusas que utilizan para no estar dentro de este enfrente electoral. Claro, y finalmente va en detrimento del partido en sí, de la Unión Cívica Radical. De hecho, por ejemplo, la nueva composición de la legislatura, a ver, nunca ocurrió esto, que no haya un diputado radical, o sea, el escudito del radicalismo. Si bien sabemos que van a haber ideologías radicales adentro de la Cámara, de hecho, el vicegobernador, Fabián Leguizamón, es radical. Claro, pero, de una estación radical muy sí. pero no va a haber un bloque Unión Cívica Radical. Hablando de esto, Pedro, corregime si me equivoco, pero sos uno de los pocos radicales, llamémoslo disidentes, como para identificarlos, dentro de los candidatos a concejales, dentro de Por Santa Cruz, acá en Gallegos. No, vos sabés que no soy, hay otros radicales que me pasó en la semana pasada juntarnos en una reunión y vernos con otros radicales más que de alguna manera no estamos, bueno, uno ya lo venía trabajando en la convención, que necesitamos armar un frente electoral amplio y fuerte. Y que acá, volvimos a repetir lo de siempre, nosotros tenemos que escuchar a la comunidad, a la sociedad. Los partidos te pueden contener ideológicamente, pero yo mañana me tengo que juntar con la persona para buscar las soluciones, y no, en este caso puedo decir que no, que hay otros radicales, tal vez otros militantes que toman esta decisión, me parece acertada. No me parece acertado, esto voy a ser claro, no me parece ser acertado quedarse electoralmente y restarle votos a este frente electoral, que en realidad yo ya creo que ya la sociedad lo indica y lo marca como el verdadero opositor o la verdadera herramienta transformadora que llevamos adelante, o que necesitamos todos los rigogallegos o Santa Cruz en su conjunto. Y sí, es penoso darse cuenta que en la Cámara de Diputados no vamos a tener tal vez un radical sentado, pero en realidad son consecuencias del mismo radicalismo, consecuencia del cotismo o de Rosana Reyes. Uno lo tiene que decir con estas letras, porque en definitiva, a título personal, yo nunca me callé, ellos saben lo que yo pienso, lo digo dentro del comité, lo digo afuera del comité. Me parece que otra vez los actores del radicalismo están tomando la misma dicitura, están escuchando las mismas voces, entonces de alguna manera intentan de evitar un frente electoral que yo estoy más que convencido. La campaña recién empieza ahora, son más de 30 días, esto se va dando paulatinamente. Yo creo que este frente electoral va a ir creciendo, porque hay optimismo, hay credibilidad, la gente confía en los candidatos que están dentro de este frente, porque de alguna manera se viene demostrando con hechos todos los días, y no decimos una cosa y después hacemos otra, ¿viste? Lo cierto es que, Pedro, las cartas ya están echadas, hay una parte del radicalismo que decidió quedarse con el sello del partido y están allí abroquelados, y otro sector, como bien decía recién Claudio, que lo hemos denominado en general los radicales disidentes, que decidieron ampliar y tal vez escuchar, bueno, porque así lo dice el diario El Lunes, lo dijeron los resultados electorales, escuchar lo que pedía la mayoría, claro. Y abrirse a conformar este frente que finalmente fue Por Santa Cruz. Bueno, ¿cómo se hace ahora en esta campaña para distinguirte de esta multiplicidad y variedad de candidatos a concejal para llegar justamente al Parlamento Municipal aquí, en la ciudad de Río Gallegos?
En realidad, uno desde Río Gallego viene trabajando hace mucho tiempo. Creemos que las problemáticas son las de siempre. ¿Cómo se hace? Se hace con una propuesta que sea acertada, que sea viable en el tiempo, entendiendo cuáles han sido las cuestiones que han lastimado a la gente de Río Gallego. Nosotros creemos que en el Consejo Deliberante tenemos que buscar una transparencia, tiene que haber, se tiene que saber en qué se gastan los fondos públicos, tenemos que, el tema es que los problemas son recurrentes, son los de siempre, ¿no? Si nosotros hablamos sobre el transporte público, el mismo problema, lo hemos hablado en otras oportunidades con ustedes, si hablamos sobre la recolección es el mismo problema, si hablamos sobre atención primaria de salud es el mismo problema, si hablamos sobre la recolección o máquinas pesadas del corralón, para mejorar la recolección y la salubridad de la ciudad es el mismo problema. Falta de inversión por parte del Estado municipal a estas problemáticas, que el Ejecutivo Municipal no lo quiso hacer y de alguna manera el Consejo Deliberante, y esto también quiero ser claro, durante mucho tiempo fue silencioso. Tal vez en los últimos meses de una campaña trataron de marcar la diferencia y decir que no somos iguales, pero yo me guío por la gestión de casi 4 años, 3 años y no por lo que hice el último mes. De la misma manera que marqué la diferencia cuando fui candidato a convencional por la Unión Cívica Radical, que decía que yo no era lo mismo que el cotismo, porque consideraba que la política tiene que ser diferente, y creo que muchos afiliados optaron y nos votaron. En esta última elección, como candidato a diputado por municipio, muy agradecido, realmente muy agradecido por el equipo de trabajo, por la militancia, los amigos. Nosotros hicimos una muy buena elección. Nosotros en 20 días pudimos, por lo menos, llegar con propuestas claras, donde la gente eligió y hoy hemos podido armar una lista con mucha responsabilidad. Lo más importante acá es armar un equipo de trabajo. La lista que nos acompaña está Rosana Gulló, es una persona de la cultura. Miguel Basualto, es una persona que ha trabajado en zoonosis veterinario, ¿no? Anterior, Sí, que era, sí. el doc que es un trabajo extraordinario, que era uno de los pocos funcionarios que daba informes y que trabajaba en cada uno, logra descentralizar lo que es la castración y también concientizar lo que es la tenencia responsable, que ahí creo que también falta inversión por parte del Estado municipal, y no tan solo eso, tenemos militantes como Patricia Millacura, Sofía Rivero, que también fue candidata en alguna oportunidad a concejal por Río Gallego, y también tenemos una representatividad de comerciantes locales. Entonces, Como no que hay veo posibilidad de cambio. que en estas personas que nos estás nombrando, más allá de ser reconocidas en sus ámbitos, veo que hay ahora una intención de ser parte de este cambio que se viene, y este cambio que quería la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz, que probablemente en otras elecciones no, estaba un poco más distante de ser candidato, pero en esta, como claramente es lo que quiere la gente, hay candidatos que quieren ser partes de este momento, ser protagonistas en este momento, ¿no? Totalmente, ser protagonista de las soluciones, no quedarnos en la pequeña crítica, y buscar las herramientas necesarias. Por eso mismo hemos podido y hemos logrado, muy feliz en este caso, conformar un equipo de trabajo, entendiendo que las transformaciones se dan con el conjunto de la ciudadanía, con el conjunto de la gente, y con la gente que ha podido en algún momento trabajar y demostrar gestión donde les tocó trabajar. Por eso te comentaba cultura, Claro, el área zoonosis o el área comercial. Si nosotros hemos podido lograr un equipo de trabajo que seguramente estaremos como muchos, pidiendo el voto popular de nuestros vecinos, pero también entendiendo que somos gente de Río Gallego, gente de trabajo, que no nos conocen, claro. saben qué hemos hecho en el pasado, qué es lo que pensamos hacer en el Consejo Deliberante. Y una de las cuestiones claras que nosotros necesitamos, un Consejo Deliberante transparente, que trabaje en función de la necesidad de la gente y no del intendente de turno. O sea el intendente que sea. Una de las claves que nosotros decimos, que nosotros tenemos que respetar la necesidad cotidiana, diaria del vecino, y no tal vez levantar la mano en función de quedar bien con el intendente para ver si obtenemos un beneficio o no.
Así, porque esto también hay que decirlo. Porque hablamos de Consejo Deliberante, honorable Consejo Deliberante. Y a veces, de honorable no sé cuánto ha tenido el Consejo Deliberante. Cuando vemos algunas sesiones un sábado, cuando vemos algunas intenciones de ser espacios verdes, y como de alguna manera un concejal cuando siente la presión por parte de la gente, dice, uy, yo me confundí, entonces levanté la manito y ahora la bajo. Me parece que nosotros tenemos que lograr que la gente entienda que en el Consejo Deliberante hay gente que está preocupada por ellos, por la situación, por la cuestión cotidiana todos los días, y buscar la credibilidad que se ha perdido. Se ha perdido. La gente no cree en los políticos, no cree en el Consejo Deliberante. Nosotros no estamos pensando llegar al Consejo para ver cómo nos va, para ver aprender cómo es un proyecto de resolución, una ordenanza, cómo son las comisiones, cómo se analiza un ejecutado. Nosotros ya estamos preparados de alguna manera y tenemos un equipo para automáticamente al otro día ponernos al servicio de la comunidad, al servicio del vecino, de nuestras necesidades, de las propuestas que no son escuchadas, y más allá del intendente, que ojalá, yo estoy más que convencido, nosotros aprovecho para contarte que nosotros estamos trabajando con José Daniel Álvarez. Sí, esa era, en la Ajá, próxima sí. pregunta, promoviendo la candidatura a intendente de José Daniel Álvarez, ¿no? Sí, a mí a título personal me pasó que en la campaña tuve la posibilidad, la gente se conoce en la cancha, ¿viste? Como se dice, en la cancha se ven los pingos, Claro, ¿viste? claro, claro. Yo lo conocí en la militancia, Ajá. caminando, transitando, y sentir, esto lo dije y lo vuelvo a repetir, yo creo que lo peor que le puede pasar a un político es perder la sensibilidad, el corazón, el dolor que a veces siente la gente. Yo creo que José Daniel Álvarez, yo lo pude percibir, lo vi, la preocupación, una persona muy responsable, que de alguna manera, como muchos de nosotros sentimos cuando hay cuestiones que son injustas, entonces, y vimos en él el mismo modelo y tal vez se viene repitiendo muchas cosas, nosotros no nos importa quién es amarillo, quién es rojo, quién es azul, cómo podemos solucionar este problema. Pensás lo mismo que yo, pensamos lo mismo y bueno, vamos Claro, para adelante. claro. Porque acá no importa la solución, buscar que el vecino por lo menos pueda vivir un poco mejor. Claro, aunque Entonces vengan de nuestro distintos candidato, espacios, ¿no? Daniel viene del peronismo, ¿no? Ujú. Y vos del radicalismo. Pero bueno, el proyecto se une en algún momento. él viene del peronismo, yo vengo del radicalismo, yo no pierdo mi identidad partidaria, yo sigo siendo radical. Voy a los plenarios, participo en los plenarios, digo lo que pienso, porque soy radical, y lo peor que le puede hacer un radical tal vez es cerrarle la boca, como pasó en el pasado. Él sigue siendo peronista, mantiene en alto sus valores. Nosotros cuando ganamos la gobernación, que fue un hecho histórico, que fuimos todos partícipes de esto, desde el primero hasta el último fue muy importante. Cada cual estaba festejando, pero todos estábamos festejando con nuestra propia identidad. Yo era un radical que estaba festejando poder darle esta opción a la gente de Santa Cruz después de más de 30 años del mismo modelo que nos llegó a empobrecer y a llevarnos a donde nos está dejando este modelo, porque todavía siguen, o si no es que los muchachos a sabiendas que han perdido, cambian de actitud en algunas cuestiones, uno lo tiene que decir y ellos siguen hasta el 10 de diciembre con el poder y bueno, van a hacer todo lo que puedan para dejarte las cosas lo más complicado posible. Entonces, pero el día que fue el día yo me pude abrazar con peronistas y con radicales porque sentíamos que estábamos más que felices porque pudimos lograr el primer paso que era demostrarle a la sociedad que sí se puede. Y ahora seguimos por esta otra instancia que es demostrar que en Río Gallegos sí podemos lograr un cambio, que la transparencia se puede dar, que realmente se tiene que decir que se gastan los fondos públicos, que una gestión es toda una ciudad, no es un sector que yo quiero mostrar y nada más, que a veces más es importante tener cloacas, y lo volvemos a repetir, y que las calles no sean anegadas cuando hay un problema de salud y la ambulancia no puede entrar, eso la familia no le interesa, algunas cuestiones que tal vez el intendente en algún espectáculo público quiso demostrar y gastarse un montón de dinero que tal vez es mejor
ingresarlo en lo que es la atención primaria de la salud, un adulto mayor, fortalecer la Secretaría de Niñez y Adolescencia, un ámbito sumamente sensible para la comunidad. Entonces, creo que en Río Gallegos, después de esta elección, estoy más que convencido que José Daniel Álvarez va a ser intendente. Nosotros todos trabajaremos en conjunto para acompañar la gestión. Pedro, También, sí, sí, decime. No, digo, Sí, como sí, para ir redondeando, contanos, a ver, el nombre del sublema que estás dentro de Por Santa Cruz. Sería por Río Gallegos. Por Río Por Río Gallegos. Gallegos, sí. Como te decía, bueno, acompañado por Rosana Gulló, Miguel Basualto, Natalia Garrido, Marco Muesca, Sofía Rivero, Patricia Misacura, Carla Gallardo, Alberto González, y bueno, y quién te habla. Pero bueno. Te agradecemos mucho, Pedro, y te vamos a convocar seguramente en los próximos días, más cerca de las elecciones, para retomar esta charla. Te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes, chicos, y muchas gracias por la comunicación. Gracias, Pedro. Estamos en contacto. Ahí pasaba, por aquí, por la otra gestión, Pedro Bringas encabeza una lista de candidatos a concejales por la capital de la provincia de Santa Cruz. Como les contaba Claudio, integra esta propuesta del sublema por Río Gallegos dentro del lema por Santa Cruz. Y sacó una importante cantidad de votos en las elecciones del 13 de agosto. Le fue bastante bien. Acá sí. lo estoy repasando. Candidato a diputado por el pueblo dentro de Por Santa Cruz, obtuvo dentro de Por Santa Cruz el 13% de los votos. O sea, el tercer lugar, ¿no? El tercer lugar, exactamente. Claro, y los anteriores, digamos, los que ganaron este lema fue Ariel Varela, el doctor Varela, que hoy es candidato a intendente, y el segundo fue José Daniel Álvarez, también candidato a intendente. Claro, o sea, exactamente, lo ubica muy bien. Y hoy están en otra categoría. Por eso. O sea, dentro del mismo espacio, pero en otra categoría. O sea, sí, lo tranquilamente posiciona bien lo a Pedro. posiciona muy bien. Exactamente. Muy bien, teniendo en cuenta esta cantidad de votos que sacó el 13 de agosto. Exactamente. Y si esa gente que lo quiso ver, que lo eligió para que represente a Río Gallegos en la Cámara de Diputados, lo acompaña también en esta, tiene muchas posibilidades de llegar al Consejo de entrar. Además es uno de los primeros radicales disidentes de aquí de Río Gallegos que se sumó a este espacio por Santa Cruz. Sí. Y el hecho de ser el primero, de propiciar el cambio, que finalmente llevó a Claudio Vidal a la Casa de Gobierno, bueno, te da otras expectativas, otra mirada, ¿no? Evidentemente le ha dado un gran espaldarazo lo que fue la elección pasada del 13 de agosto y ahora encarar este desafío para tratar, como bien decías vos, de obtener una banca y llegar al Consejo Deliberante de la capital de la provincia de Santa Cruz. 8 de la mañana, 49 minutos, estamos justamente unos minutos demorados para hablar con nuestro próximo invitado. Ya se lo adelantábamos, está referida a este nuevo paquete de medidas que ha lanzado en los últimos días el gobierno nacional, muchas de las cuales se implementan a través de ANSES, y por eso nuestro interés, nuestra requisitoria, nuestro llamado también, que ahora lo está haciendo el comandante propiamente dicho, con el jefe de la unidad de atención integral de aquí de la ciudad de Río Gallegos, Ignacio Baetti. ¿Nos está escuchando, Ignacio? Lo saludamos a Ignacio, estamos con Claudio. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Muy Un gusto para mí siempre recibirlos. Gracias, siempre tan buena onda, tan predispuesto, ¿no? Porque a Ignacio le contamos a la gente, le suelo caer con el móvil de Nuevo Día y nunca le aviso antes, o si no le aviso y le mando un mensaje, voy para allá, porque realmente, esto se lo quiero comentar a Ignacio, nosotros lo sabemos internamente,
pero siempre que se habla de ANSES, que subimos una nota, que publicamos desde el portal o que hacemos un vivo, tiene mucha visualización, Ujú, es ¿no? cierto. Y esto es reflejo también del trabajo que ellos realizan, porque el otro día que estuvimos allí junto con los compañeros de Canal 9, nos decía Ignacio la cantidad de gente que atienden a diario con Claro. los turnos. Bueno, Ujú. obviamente la gente necesita y encuentra allí un canal de atención. Y además destaco, Ignacio es un pibe, entró muy jovencito, es de carrera, ANSES. Sí, Es es de carrera, trabajador del Sí, ANSES. sí, o sea que te puedo Sí. responder prácticamente todo y de todas las áreas. Bueno, No exageres, Claudio, no exageres. vamos a ver, vamos Digo a por lo ver. de joven. Ah, Te puso la vara alta, no, ¿viste? dije que entraste de joven, mal, no que mal. sos joven. Dije que Sí. entraste No, sí, es joven, es joven. Bueno, hay una enorme expectativa en todo el país, Ignacio, por este programa Compra sin IVA anunciado por el ministro de Economía. ¿Cuál es Sí. el trabajo de ANSES en este sentido, la incumbencia de ANSES dentro de este programa? Bueno, en realidad, como bien vos decís, Compre sin IVA, bueno, alcanza a casi 20 millones de personas. Dentro de este universo, en lo que respecta a nosotros, bueno, tenemos dentro de esta gran masa de no solamente de trabajadores y trabajadoras, porque también están incluidos ellos, están incluidos los monotributistas, alrededor de 2.300.000 monotributistas, jubilados, jubiladas, pensionados, todo el universo que cobra la asignación universal por hijo, potenciar trabajo, en fin, solamente los que quedan fuera de este compre sin IVA son los autónomos Claro. y los contribuyentes obligados al pago de bienes personales. Pero bueno, Ujú. si vos te pones a pensar, son casi 20 millones de personas y es una medida que impacta de lleno en el bolsillo de todo este Ujú. universo de personas. Ujú. Es una devolución del 21%, sabemos que el IVA es un impuesto que se aplica en cada compra por el 21%, con lo cual de ese 21% de cada compra va a tener un tope de 18.800 pesos mensuales. Ujú. Con lo cual todo este universo de personas que recién te nombré, con la compra de la tarjeta de débito, específicamente o sea, varios rubros, ¿no? Estamos hablando de que esta medida tiene el objetivo o el fin de poder dar un alivio en lo económico en cuanto a las compras y en la canasta básica. Entonces Claro. tenemos que rubros, alimento, bebida, lácteos, higiene personal, carnes, panificados, es decir, todo lo que abarca lo que son las compras de lo que es la canasta básica, tanto en minoristas y mayoristas, van a estar justamente alcanzados con esta medida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que, bueno, se está así llevando adelante un trabajo importante con la DGI respecto a que el titular, cuando pasa la tarjeta de débito, en realidad el comerciante tiene que estar bien inscrito con el rubro que está supuestamente desempeñando. Claro. Entonces, en este caso hay que informarle a las personas que estén atentos a cada compra. A las 48 horas se le va a hacer la devolución en la misma tarjeta de débito, en la misma cuenta. No hay que hacer ningún papeleo, no los van a llamar por WhatsApp, no le van a pedir ningún tipo de datos, ni nosotros ni la DGI. ¿Sí? Es un Ujú. trámite, es automático, el sistema detecta el número de CUIL, enmarcado dentro de este universo que recién te nombré, y automáticamente debería hacerle el descuento y la devolución del dinero. ¿Qué tarjeta se tiene que usar? Hay varias tarjetas de débito, por ejemplo, pueden haber 2 o 3 tarjetas de débito, pero en este caso, ¿cuál es la que se tiene que usar? En este caso, lo que yo te puedo, mira, por ejemplo, los que estamos hablando de los titulares de la asignación universal por hijo, es donde el Estado es la cuenta social gratuita, Ujú. ¿sí? Es donde el Estado le deposita mensualmente su asignación. Y en el caso de los jubilados y pensionados, es donde justamente el Estado le deposita su beneficio previsional. Bien. ¿Bien? Bien, y en el caso de los Y trabajadores en relación de dependencia, entiendo su, que es en donde su- le depositan el sueldo, ¿verdad? exactamente, su cuenta sueldo. Ujú. Ignacio, ¿qué es lo que pasa con los trabajadores de la administración pública provincial y con los trabajadores municipales, si centramos la mirada aquí en la provincia de Santa Cruz? ¿Estamos o no estamos alcanzados? Mira, en lo que respecta a la normativa de lo que se publicó, no hay nada que diga que queden excluidos. Claro. Claro. Por lo tanto, estemos atentos a efectivizar una compra y hacer el control pertinente. Esto está Claro. aprobado desde el día de ayer.
con lo cual, como es todo, ¿no? Sale una decisión, se lleva adelante y por ahí los procesos normativos demoran un poquito, pero bueno, a partir de ayer supuestamente ya estaba todo autorizado y habilitado para que se lleve adelante este reintegro, así que tengamos en cuenta que son 48 horas después Sí. de una compra, podemos hacer una prueba y que obviamente el titular después vea si se aplica o no aplica y ver cómo hacer este tipo de control. Claro. El Eh, tema, ¿sabes cuál es? Ignacio, que viste que hay una página para consultar la nómina de beneficiarios, vos verificás a través de tu quill, ingresas tu quill, después te pide Ujú, un código de seguridad. Y yo, por ejemplo, lo hice ayer y ahora lo estoy ujú, haciendo con vos ahora otra vez, mirá. Consultar, ajá, puse mi quill y me pone que no estoy incluido dentro de la nómina para beneficiarios. A ver, y esta prueba la hicimos también con varios trabajadores de la Administración Pública Provincial en relación de dependencia sí, con el Estado provincial y nos pone excluido. Ujú. ajá, O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no vamos a tener. Entiendo que no es responsabilidad de ANSES, esto lo aclaramos. Claro. Que estamos bien en claro, claro. claro, claro, Pero claro. por el momento estamos Eh, excluidos los trabajadores en relación de dependencia del Estado provincial y o municipal. Mira, yo al respecto de la consulta, vos sabés que hoy a la mañana siempre lo suelo hacer bien temprano, escuchar varias radios y justamente a nivel nacional, ¿no? Y Sí. comentaban lo mismo, o sea que evidentemente no es algo que solamente repercute solamente en la provincia de Santa Cruz, Ujú. Ujú. sino que evidentemente para mí, yo no digo que no sea este caso particular, pero bueno, evidentemente desde el punto de vista de cruzamiento de datos informáticos y demás, como que se estarían ajustando algunas cuestiones, ¿no? Ajá. Por ahí pasa la cosa. Nosotros también estuvimos haciendo distintas consultas porque O también sea, nos consultan a nosotros a ver cómo claro, cómo se articula. Y vos lo dijiste bien. ¿En qué sentido lo mencionabas? Están claras las personas que Claro. están alcanzadas por este beneficio. Entre lo que mencionábamos, ¿no? claro, Monotributistas de todas las categorías, jubilados, jubiladas, pensionados. exactamente, bueno, beneficiarios de AUH, también Titulares también de casas particulares, es otro universo importante que también También. aplica. Sí, sí, sí. correcto, exactamente, trabajadores y Están trabajadoras enmarcados entre de... trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero bueno, por ahí, Sí, viste, por ahí muchas veces dicen, bueno, pero pará, yo estoy enmarcado en el programa, yo estoy en blanco, sí, no, bueno, casas claro, pero particulares ¿cuál es también. el inconveniente, al menos si centramos la mirada en la provincia de Santa Cruz y en los municipios, que como bien Mm, decías, Ignacio, no es el único estado provincial que está en esta situación? Lo que nos explicaban claro, es que los trabajadores provinciales o municipales ujú, aportamos a la caja de previsión Claro, y no a la caja nacional. Es por ujú, ese motivo que ANSES no tiene el registro claro. de cuál es nuestro haber y o Claro. salario y cuál es nuestra situación. Por Y la eso, base claro, de eso datos. Sí, técnicamente eso son cajas no transferidas. ¿A ujú, dónde? Al claro, SIPA. ¿Qué es el claro, SIPA? El Sistema Integrado Provisional Argentino. claro. Cuando claro, se y esa es nacionalizan la las base. AFJP, se crea el SIPA. Ujú. Claro, esa es la base que se usa a La nivel base de nacional, datos, claro. claro, para poder cruzar los Y datos al no estar Exactamente. los datos de de los esta trabajadores, comunidad, claro, claro, dentro del registro de ANSES, como que quedamos excluidos. Como en su momento también quedamos excluidos del pago de, no es mi caso personal, de ganancias, por ejemplo, por Mm, no estar dentro de nuestros datos, dentro de ANSES, ¿verdad? claro, o que tenían inconvenientes, por ejemplo, los trabajadores que querían comprar dólares, Claro, suponte, claro, claro, ¿no? claro. Bueno, claro, esto es lo que está exactamente. sucediendo, entonces por el momento no hay una respuesta de ver para ver cómo podríamos estar absorbidos, trabajadores provinciales, estatales, Claro. provinciales y municipales, para ser alcanzados con este beneficio. ¿Es más o menos así lo Claro. que ustedes están esperando desde ANSES o las consultas que reciben, Ignacio? Sí, 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 la verdad que tenemos, bueno, hace ya un par de semanas que vienen, el ministro de Economía, Sergio Massa, viene anunciando una batería de Claro, medidas que también nos Claro. involucran, por ejemplo, los créditos a jubilados, o por ejemplo ahora los que salió a partir de ayer, desde ayer a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, todo trabajador en relación de dependencia que tenga un sueldo bruto hasta 700.000 pesos,
puede acceder a un crédito de Crédito. 400.000. Claro. Ujú. Una Eso se tasa- tramita todo a través de la página web, a una tasa al 50%. Sí, Sí. baja, sí, Con sí. lo cual dentro de lo que es el mercado financiero es una tasa Sí, bastante sí, sí. baja, muy baja. Ujú. Con lo cual, imagínate que está proyectado a nivel nacional un alcance de 4.600.000 trabajadores y en Santa Cruz 21.800, con lo cual todo este tipo de medidas tiene una repercusión en lo diario de nuestras vecinas importantísimo. Ese crédito, Pero esta bueno, posibilidad ya está disponible. claro, desde el día de ayer de las 10 de la mañana ya está habilitada la página web nuestra, Sí, www.anses.gov.ar, para sí, que cualquier interesado en verificar si está en condiciones o no de acceder a este crédito, a esta toma ujú, de crédito, tiene sí, la posibilidad de crearse la clave de seguridad social. Esa clave es la que le permite acceder a nuestro sistema, a sí, nuestro portal, sí. y automáticamente ver si está enmarcado o si es un potencial de derecho. Eh, En tanto que sí, esto lo que hace es eh, tener en cuenta que si es un trabajador, tiene una cuenta sueldo. Esa cuenta sueldo está asociada a una tarjeta de crédito. Y esto es recontra importante, pero ¿por qué? Porque este crédito no va a ser transferido el dinero a una caja de ahorro para que lo pueda sacar Y o ponerlo a utilizar a plazo través de una fijo, cuenta claro. virtual. Sí, sí, sí. Claro, tal cual, sino que tiene que ver con poner una batería económica en lo que es, por ejemplo, el desendeudamiento de la tarjeta o Claro, la compra con tarjeta de crédito, claro. pero no tener la posibilidad de sacar el dinero. Claro, los Está, 400.000 pesos físicos no Claro. los vamos a tener, si no sería fácil sacar los 400.000 pesos, los claro, pones a Y lo plazo pones fijo, a trabajar, claro, claro, entras en la bicicleta exactamente. claro, financiera. se entiende No que es no es la idea, no claro. es el objetivo, exactamente. Con lo cual, el interesado puede calcular, simular si le corresponde o no, luego simular si lo puede sacar en 24, 36 o 48 Ujú, cuotas, y en caso de que esté de acuerdo, hace la solicitud y en el plazo de 3 días o menos, el banco le va a dar una respuesta. claro. Em, Cuando el banco le da la respuesta, se sí, la da a través del portal, ajá, con un Ah, código. directamente. está bien, Claro. perfecto. Directamente. No van a ver, vuelvo a repetir, esto es importante, sabemos que la gente que está escuchando lo tiene que tener en cuenta y saber. No los vamos a llamar por WhatsApp, no le vamos a mandar mensajito, no vamos a ir a su domicilio, nada de todo eso. Ujú, El código le llega al portal de Mi ANSES y con eso el titular, el último paso es venir acá. Se presenta con el documento y dice, ¿qué tal? Saqué el crédito a través de la página web, ujú. vengo a validarlo. En A el firmar, plazo de digamos, dos claro. minutos. Ni firma, Ni se nosotros firma. lo habilitamos, ni firma, no Ujú. firma nada, no hay papeles, lo habilitamos a través de un portal nuestro interno, validamos esa solicitud de crédito y se va. O sea, en menos de 10 minutos ya está fuera. Y lo Perfecto. importante también de esto es que desde que solicita el crédito, hay 3 meses de gracia y recién al cuarto mes empieza a pagarlo. Ujú, perfecto. Sí, ahí entré a la página Dato importante. anses.gov.ar y está muy visible. Créditos Ujú, ANSES para trabajadores en relación de ujú, dependencia. Consulta, a tal ver, cual. por ejemplo, quiero comprarme una notebook. ¿Puedo acceder a esos 400.000 pesos y financiarlo a través de tarjeta de crédito? ¿O es únicamente Sí, para financiar una deuda que tenga ya preestablecida con la tarjeta de crédito? como el titular lo desee. ¿Sí? Como el titular lo desee. O sea, puedo hacerlo. Exacto. Sí. Ujú. Bien, bien. Bueno, Al- De Ignacio, todos modos, sí, como sí. recomendación, dato importante, sí, nosotros somos vehiculizadores de el acceso a la solicitud virtual, pero le recomendamos a los titulares que siempre lean los contratos, siempre lean las normativas, siempre Claro, lean los alcances que tiene esto, porque es lo que es la decisión que van a tomar y después por ahí revertirlo no creo que sea posible. Así que claro. ujú, tengamos, o sea, se puede renunciar, pero bueno, es un poco como pasa con los créditos a los jubilados y pensionados. Claro, Una vez que lo tomamos, no tenemos la posibilidad justamente de de volver atrás. dar marcha atrás. Ujú. Exactamente. Claro, es un sistema ¿Eh? francés, me parece que es el que utilizan los bancos. Y El de después, los jubilados se va bajando un poquito claro, está la bien. cuota mensualmente. Y después, ¿cómo va, la cuota cómo se cobra? ¿Directamente con débito Se le automático? descuenta de la tarjeta, exactamente, se le Mm. descuenta del sueldo, del recibo de sueldo. Ignacio, ¿cuáles han sido, al menos en el último tiempo y en estos últimos días también, teniendo en cuenta, como bien decías,
que el gobierno nacional a través del ministro de Economía está haciendo constantemente anuncios en estos momentos. ¿Cuáles son las consultas que mayormente reciben? ¿Dónde está centrado fundamentalmente el interés del vecino, al menos el que ustedes atienden en lo cotidiano? Y mira, la verdad que en función de la batería de propuestas que lanzó Sergio Massa, tienen que ver justamente con lo económico. Sabemos la situación imperante desde lo económico y todas tienen que ver con justamente, por ejemplo, los créditos. Creo que la última vez que viniste acá a la oficina lo hablamos también, que trabajamos los sábados de 10 a 12 de la mañana con una nómina de turnos para ese día, con lo cual en la semana también tenemos más de 50 turnos diarios. O sea, te imaginarás que la demanda es importante. También tiene que ver con el aumento de la movilidad jubilatoria, que fue en septiembre del 23,29%. No solamente eso, sino que van a aplicar un refuerzo de 37.000 pesos para los que cobran la mínima. Aplicar un descuento del 20% para jubilados y pensionados con viajes en Aerolíneas Argentinas, que eso lo tramitan automáticamente a través de la página web de Aerolíneas Argentinas, un convenio nacional con más de 40 destinos a nivel nacional. Así que bueno, como verás, todo tiene que ver con un impacto, y más sumado a lo que hablamos recién para los trabajadores de los créditos, la devolución del IVA, todo tiene que ver con inyectar dinero en el bolsillo de la gente, que es, en realidad, creo que es lo que la mayoría demandó y bueno, se está accionando bajo esta misma línea de acción. Tal cual. Fíjate Ignacio, que todas, sí. sí. No, te decía que todas estas medidas también se responde rápidamente y de manera eficiente porque hay un Estado que responde. Por lo menos desde acá de ANSES tenemos siempre el compromiso y la eficacia para poder dar cuenta desde que está la pandemia con el IFE, los refuerzos. Fíjense que fueron millones y millones de personas que pasaron por nuestras oficinas y se llevó adelante con la mayor rapidez posible y con la eficacia que ameritaba. Sí, totalmente. Ignacio, te agradecemos mucho. Quedamos expectantes entonces porque por lo que nos dijiste, vos no descartás que la comunidad de jubilados o activos en relación de dependencia con el Estado provincial y municipal de aquí de Santa Cruz, no descartás que puedan acceder a este compre sin IVA. No lo descartás. Te cuento que nosotros ayer hablamos con el ministro de Economía y seguramente después vamos a estar comentando. No nos dio muchas explicaciones, pero bueno, estamos abordando el tema de distintos aristas. Claro, yo creo que tiene que ver también con lo reciente de la norma y cómo se va ajustando día a día. Yo ayer hice una compra en el súper. Mañana te cuento si me devolvieron el dólar. Estamos pendientes. Mandame un mensajito. Dale. Te agradecemos mucho. Gracias por atendernos. Gracias. No, por favor. Ha sido muy gentil. Un beso grande. Gracias, Bueno, igualmente. Chau, chau. Ignacio Baetti pasó por la otra gestión, es el gerente o el jefe de la UDAI, de la Unidad de Atención Integral de Río Gallegos de ANSES. Siempre muy predispuesto. No, y además siempre tiene una amable. respuesta. El hecho de tener años de trayectoria en ANSES no es un cargo, si bien es una función la que le toca desempeñar y desarrollar en el día de hoy, muy político, por supuesto, bueno, es de carrera, de escuela. No es como otros casos que han estado venidos de otros sectores, entonces no tienen la experiencia que tiene él para abordar distintos temas y para responderte. Lo que te da un espectro mucho más amplio como periodista de temas a abordar, ¿no? Pero bueno, lo que más nos interesaba era esto, ¿no? Sí, donde más dudas teníamos, y por eso ayer hicimos las consultas pertinentes, el hoy universo hablando con Ignacio también. en relación de dependencia, la gran mayoría de trabajadores de la provincia de Santa Cruz que dependemos del Estado provincial de manera activa o pasiva, no es el caso de Juli, tenemos acceso al compre sin IVA. Hasta ahora no. Hasta ahora no, exactamente. Bueno, lo que nos explicaban era esta situación. Esto se los contamos a ustedes que son trabajadores en relación de dependencia que cobran hasta o menos de 770.000 pesos en bruto, que deberían o debieran estar alcanzados por este beneficio de la devolución del IVA. Trabajadores en relación de dependencia
provinciales y también municipales. Y no estamos incluidos por esta situación que recién tratábamos de comentar muy rápida y sencillamente, porque nosotros aportamos a la caja de previsión social, no ANSES, motivo por el cual esa administración no tiene o no cuenta con nuestros datos, con nuestros datos fiscales, laborales y demás. Por eso... Es lo mismo decir que no existimos para el ANSES. Claro, no estamos, no tienen registro de nosotros como trabajadores o ex trabajadores de cuál es nuestra situación tributaria, cuánto percibimos o cuánto ganan, por ejemplo, en haberes los jubilados. Bueno, al carecer de esa información, no estamos en la base de datos y no pueden hacer el entrecruzamiento y no nos pueden devolver el IVA. Tal cual, tal cual. Y es un tema, bueno, que debemos instalarlo, ¿no? Sí. Porque no es un detalle menor, no es Claro. un detalle menor. ¿Por qué el Estado provincial no ha informado a ANSES sobre el estado de situación de sus trabajadores? Claro. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tiene, por decir un organismo, en el Consejo Provincial de Educación? ¿O cuántos trabajadores hay en la planta de servicios públicos? Y así. Porque si tuviera esos datos, podría hacerse el cruzamiento. Claro. Lo que dice desde Nación, digamos, desde ANSES, no tenemos los datos, para nosotros no, es como que no existimos, Claro. ¿no? Entonces, Eso me han no dicho a hay mí, registro. adentro de ANSES, no Baeti, pero sí otros conocidos que ustedes acá en ANSES no hay registro, ustedes acá no existen. Claro. Así que no me vengan con que quieran comprar dólares. Son beneficiados, a ver, por ejemplo, porque no pagan impuestos a las ganancias, porque no se sabe cuál es el ingreso genuino de un trabajador de la Administración Pública Provincial. Entonces quedás, entre comillas, beneficios de no pagar, quedás excluido de pagar ganancia. Recordarán, hace un tiempo atrás el mínimo no imponible estaba muy por debajo. Entonces, habían varios trabajadores, no muchos, pero varios, de la provincia de Santa Cruz que sí debían pagar ganancias, pero al no estar dentro de ese sistema de registro, dentro de esa base de datos de ANSES, quedaban excluidos de este pago. Lo que te genera un poquito de desconfianza, porque decís, ¿quiénes son los que más cobran en la provincia de Santa Cruz? ¿Por qué no quieren blanquear sus sueldos? ¿Quiénes son los que más cobran? ¿Les interesa a los diputados que esto se blanquee, por ejemplo? ¿Por qué no les interesa? En todo caso, tienen miedo de empezar a pagar ganancias, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Hay un beneficio posta para la gran masa de trabajadores de la provincia de Santa Cruz que te quedamos excluidos hasta ahora. Y guarda que es un programa que se va a extender hasta fines de diciembre. Y estamos hablando de 18.800 pesos, ese es el tope mensual. Sí. Y que se puede sumar entre el matrimonio, entre la pareja, ¿no? O sea, no es acumulable. Cada uno claro, vos te podés, respetan a vos tus Yo voy 18.800, al- a mí los míos, y si tenemos, por ejemplo, un hijo u otra persona que vive en la misma casa, también vamos tiene al sus súper, el matrimonio 18.800. legalmente conformado. Vamos al súper, vos pagás, O no. tenés tu beneficio de 18.000 pesos, yo tengo el mío de 18.000 pesos y va todo a la misma heladera, como para que te entiendas. Exactamente. No es menor, porque es comida, es carne, Claro. es leche, Es es yogur, frutas, es fruta. verduras, exactamente. Entiendo que hay que visibilizarlo y que llegue este mensaje al propio ministro de Economía, porque yo creo que aquí hay una decisión política también. Yo creo que es una decisión política. Hasta ahora no Insisto, tienen la respuesta. responsabilidad no es de ANSES. No, Es de que el claro. gobierno de Santa Cruz no blanquea los números y ANSES no tiene acceso a esos números. Entonces, como no hay una base de datos, nosotros quedamos excluidos porque Claro. no existimos para el ANSES. Ujú. Y la Lo base de que- datos que toma Nación. Ayer en distintas consultas que realizamos, incluso algunos contadores, amigos, conocidos y demás, nos explicaban el cuadro de situación y nos decía, alguno de ellos me dice, mira, me parece, esto es extraoficial,
que la justicia o desde la justicia se empezó a brindar esta información para que haya datos de los trabajadores judiciales en las bases justamente de ANSES, para que haya registro, claro. Pero Debería. exactamente. Eso es lo que falta hacer para que nosotros, los trabajadores, que estamos alcanzados por ese beneficio, podamos estar incluidos y bueno, y recibir esta devolución automáticamente o a las 48 horas de realizar la compra. Pero ustedes fíjense, incluso un detalle que disculpen que lo voy a personalizar. Soy trabajadora en relación de dependencia que cobro obviamente menos de 770.000 pesos de bruto, pero también... ¿No te pagan menos de 700.000 pesos acá en Nuevo Día? No, en relación de dependencia no estoy acá, Está bien, ¿no? está bien. Pero, Y también, no, pero además soy soy monotributista, claro, ¿sí? acá, Y no estoy incluida. claro. O sea, puedo estar, obviamente que ANSES me desconoce como trabajadora en relación de dependencia, porque aporto a la caja provincial, pero tampoco figuro en mi condición de monotributista. Claro. Para consultarlo rapidito, googlea AFIP, compre sin IVA, consulta de nómina, poné y te linkea a la página. No te digo la página porque es serviciocf.afip.gov.ar. Googlea AFIP, compre sin IVA, consulta de nómina de beneficiarios o algo así. Fíjate vos. Ahí te manda directamente a la página, pones tu quill, Fácil. una clave para autenticarla y listo. Y te dice, a mí me dice no incluido. Ujú. El quill, no está incluida dentro de la nómina para beneficiarios. Así que, bueno, ayer se lo preguntamos al propio ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, al contador Ignacio Perincioli. No nos dio una respuesta muy... No, nos dijo que todavía no tenía en claro cuál va a ser la situación para los trabajadores provinciales y municipales. ¿Mm? Eso fue todo. Eso fue todo. Fer, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Bienvenido. ¿cómo están? ¿Cómo va? Gracias. Es un lío. Ah. Lo mismo está pasando, por ejemplo, ¿vieron los créditos para monotributistas de hasta 4 millones de pesos? No se entiende bien por qué todavía muchos pueden acceder y muchos no. Claro. Por ejemplo, acá en esta mesa que somos todos monotributistas, la mitad aparecemos como que lo podemos tomar y la otra mitad no. No. Y nadie te sabe explicar bien por qué, estando todos en la misma condición, digamos. Ujú. Entonces Claro. es bastante confuso desde la cuestión de sistema o no sé cómo se manejan, para ver quiénes pueden tomar, quiénes son beneficiarios de un programa y quiénes no, o de un Claro. crédito, ¿no? Sí. Porque en este caso, en el caso del ejemplo nuestro, es re claro, o sea, somos todos monotributistas, todos trabajamos acá, todos con similares categorías, Claro. y la mitad podemos y la mitad no. Claro. Entonces no, uno no termina, y tratamos, buscamos, y no hay mucho tampoco de información oficial que te pueda explicar por qué unos sí y otros no. Pero bueno, es lo que está pasando con estos o beneficios o créditos que están lanzando, que después terminan siendo un lío porque la mitad pueden entrar, otros no, unos sí, otros no. Hay que decir también que el ANSES nuclea una base de datos gigantesca a nivel país, ¿no? Debe haber más de 20 millones de personas por lo menos cargadas allí, o más seguramente. Y que hay muchas situaciones, ahora que quizás se evidencia en este caso porque nos toca en primera persona, pero a la gente muchas veces le toca lidiar con estas situaciones, ¿no? Claro. De que no hay un porqué, no se puede acceder a algún beneficio Claro. o no figura, siendo que a veces incluso yo he tenido casos de beneficiarios de programas de ANSES que van al ANSES y le dices, usted no me figura acá. ¿Cómo es? Claro. Y en este caso, de los trabajadores registrados, alguien me contaba que le pasa lo mismo que a ustedes, estoy tratando de acordarme quién y de dónde trabaja, que no es trabajador estatal de la provincia. Ujú. Es decir, que no son los únicos, digamos. Claro. Bueno, ahí estamos recibiendo también algunos mensajes. No sé por qué no los puedo ver en la compu y sí los veo en el celular. Me metí de casualidad al celular.
Bueno, gracias a Liliana Estrada que nos saluda, nos desea un buen martes. Y Ana María Caliba nos dice, exacto, el activo provincial no paga ganancias, pero sí al jubilado provincial se lo descuentan. ¿Sabían? Nos dice. Armonización de la caja ya. Hay Ah, gente mentira. que no tiene tarjeta de mentira. crédito, pero necesita pesos para hacer arreglos en su casa. Entonces tampoco va a poder. Sí, sí podría. Por lo que vos le preguntaste a Ignacio Baetti. A ver, reiterame la... Dice que hay gente que no tiene tarjeta de crédito. ¿Para qué utilizarías el crédito que está disponible para sacar en ANSES? ¿Mm? Y viste que Si vos no le tiene, decías... si no tiene tarjeta de crédito. No, que no solamente es para financiar las tarjetas claro. de crédito, a No, pero eso... entendí que no tenía... ¿Tiene tarjeta de crédito? No, ella dice, hay gente que no tiene tarjeta de crédito, o sea, que no lo necesita para refinanciar deudas de tarjeta. Entiendo que se está refiriendo a eso. Entonces dice, pero necesita hacer Claro. arreglos en su casa, entonces Sí, no sí, lo por va a ejemplo, poder uno hacer. que Sí necesita lo una puede hacer. notebook, sí, dijo que sí. Sí se lo va a puede poder. hacer. Vos ¿Mm? podés financiar una compra, podés financiar una deuda que tengas dentro de la tarjeta, que creo que el sentido es ese. ¿No? Lamentablemente es ese, refinanciar la deuda que vos tenés a una tasa más baja que cuando te la financia la deuda la propia tarjeta, que es claramente. impagable, creo que ese es el sentido. Pero bueno, también te da esta posibilidad Sí, de de comprar hacerlo. una Sí. notebook porque está en esos valores, pero Sí, puedes sí, ir sí, una sí, sí. cubierta para el auto. Ujú. Podés pedir ese crédito y financiar la compra que quieras hacer. Ujú. Eh, Bueno, esto nos decía, entre otras cosas, Ana María, porque ella es jubilada provincial y no está incluida. Claro, por eso nosotros también hacíamos estas Claro. consultas y también las que hicimos ayer en el transcurso de la tarde para poder contarles algo más respecto de esta situación, ¿no? Hay una- ¿Por qué? ¿Por qué Caso no estamos de alcanzados? docente jubilada de acá de la provincia de Santa Cruz. Dice que hizo la prueba, lo chequeó, pero le dice que no le corresponde. ¿no? Claro, no Y está. después me dice, para mí que son beneficios solo para jubilados nacionales. No, no es únicamente para jubilados nacionales. No. Es para todo, a ver, está clarito, más de 20 millones y todos los que trabajamos en relación de dependencia, que no percibimos superemos los 700 y pico mil pesos. los 770.000 o Sí. se consideran hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles. Exactamente. Es para todo el mundo. Ahora, ¿por qué Santa Cruz quedamos excluidos? Por esto que estamos tratando de comentarles. Exactamente. Insisto, hay que ponerlo en la agenda de los medios para que les llegue el mensaje. En la agenda de los gremios, en la agenda de los trabajadores, en la agenda de los representantes de la Sí. Caja de Previsión Social. Además tenés ahí... Para que le llegue el reclamo al ministro de Economía, a la gobernadora y que activen de alguna manera para no quedar excluidos de tan importante beneficio. Sí, pero es que a ellos no le... O sea, la cifra de 18.800 pesos no le representa. Te van a decir, estás llorando por 18.800 pesos, te van a decir. Por los haberes que perciben ellos, claramente. que le A pone- nosotros nos significa una ida al súper ahí modesta, un tanque y medio de nafta, capaz, más o Pero que menos. no les vendan que es únicamente para trabajadores del Estado Claro, Nacional no. o para jubilados nacionales. No, esto es No. para todos los trabajadores de la República Argentina. Lo dijo recién Baetti, que estén comprendidos dentro de una gran masa. Una gran masa de trabajadores. Que no te digan de provincia, no, lo que pasa es que Santa Cruz no corresponde porque nosotros estamos bien, ¿viste? No, mentira. Hay que No, y exigir tampoco y hay no que- es un beneficio para trabajadores de la órbita nacional. No es así. No es así. No, claro, no es excluyente. No es excluyente. Exactamente. Nosotros estamos comprendidos, los trabajadores, con todas estas, con todos estos parámetros. El tema pasa porque aportamos una caja provincial y Nación, ANSES, no tiene los datos de los trabajadores de Santa Es Cruz. decir que, por ejemplo, Jubilados y activos. más grave, por ejemplo, ustedes que todavía están en actividad, se van a vivir a Catamarca, consiguen un laburo ahí, bla, bla, bla. Belén, Catamarca. En Belén, exactamente. En Londres, Catamarca también. Fresquito el nombre.
el día que se vayan a jubilar, todo esto que trabajaron hasta aquí no va a figurar en una caja, van a tener que hacer una tramoya bárbara. ¿Por qué? Y porque no están figurando en una caja... No, no, en la caja nacional no. Claro. No. Por Previsión eso- de acá les dará su, obviamente, coso, pero va a ser un trámite mucho más engorroso. Y por eso en su momento, por ejemplo, si se quería comprar dólares, Ujú, tenías que claro. ir a ANSES, no, a AFIP, ir a la AFIP con tu recibo de sueldo, hacer todo un trámite. ¿Para qué? Para que justamente el sistema te registre Mirá. como Claro. tal, para que puedas acceder a la compra mínima de dólar oficial. Porque si no, no figurás, Qué loco. no existís Qué loco, porque en la además base de datos. nosotros tenemos Quill. Quit. Deberíamos figurar mínimamente ante la FIB. O sea, debería decir, sí, usted. Claudio. Otro mensajito. Al ser de la Caja de Previsión Social, no tenemos la mayoría de beneficios de jubilados. Y bueno, insistimos con esto, es porque no se blanquean los Exactamente. registros y los datos, entonces por eso quedan afuera de estos beneficios. ¿Cómo va, Nica? Buen día, Bien, buen día. bienvenido. Déjese celu, por favor. Alumno. Clarín miente, Nica. Bueno, voy a agarrar el celular, lo voy a partir en dos como hizo Coqui Capitanito con... Con el diario, con el diario. Ay, Dios. Te va a salir más caro. Sí, sí, Sí. déjalo No está como nomás. para ese chiste ahora. Igual lo viste bastante maduro y superado a Coqui Capitanito No, el a mí me domingo, pare- ¿eh? Sí, sí, ¿Viste sí. cuando salió a reconocer la derrota y bueno, vamos a tener una etapa de transición ordenada? Ajá. Lo felicito al gobernador electo, sepa que vamos a colaborar. Sí, bueno. la que- Superadísimo el tipo. No sé Igual- si ya lo venía asimilando hace tiempo. Puede ser. Y no se la veía venir, ¿viste? Pero igual me pareció rescatable esa actitud, ¿no? sí, sí. Porque no cuesta nada, a las 10 y pico de la noche, Chao. salió, reconoció, Sí. o sea, y pensaba, ¿no? Uno que trabajó hasta las 4 de la mañana, acá eran las 2 de la mañana, estaba el 0,4 cargado, tuvimos que dejar de consultar la página del gobierno provincial y empezar a No salió consultar. Julián, ni Alicia, ni nadie. Nadie, no salió nadie, o sea, no cuesta nada. Es de buen político aparte. hablaría Porque aunque sea bien. mentira, Correcto. aunque sea mentira, Sí. tu tranquilidad, tu serenidad y después Sí. corten la cámara y Y te- rompas todo a patada, Exacto. es de buen político decir, bueno, conservar los votos. Reconozco la derrota. ¿No viste acordar lo que Ganó, hizo lo que Juan, sea. Juan Pablo Luque cuando perdió con Nacho Sí. Torres en Chubut? Que dejó en duda. Sí. Dijo que ganaban ellos, que ganaban por 800 votos y la incertidumbre que generó y hasta no, Otro. al otro día salió a decir no, en realidad El- perdimos. El primero que Pero tuvo, necesidad de claro. barrar la cancha al pedo. el Sí. primero que tuvo ese gesto fue también de todas las provincias que han habido elecciones, fue el gobernador de San Juan, el actual gobernador de San Juan, Uñac, Sergio Uñac. Ujú. Fue el primero que reconoció y dio su adversario, lo llamó incluso. Ay, perfecto. Pero después, Es lo que corresponde. sí, con lo que Es corresponde. lo que corresponde y como dice Juli, habla bien de Claro. un dirigente que Ujú. tenga ese tipo de Si no son actitudes. dueños de nada. No, no, tal Son cual. simples administradores. Exactamente. No, no, tal Estarás cual. por Y- 4, por 8, No, no. quizás por 12, quizás por Salvo 36 Sildo, años. Sildo, que ya es dueño. Y No. sí, sí, lo vi. Y son Sí, gestos que después se replican en la militancia. Claro. Porque si vos incentivás a la militancia, no, Nos están robando. nos robaron la elección. ¿Y cómo Claro. reaccionan tus militantes? Aparte Ahora, si de- vos decís, felicito al gobernador electo, lo vamos a acompañar en la transición, es un mensaje que está bajando a tus militantes también. Y es de lo También, que siempre correcto. se queja, en este caso el oficialismo, que siempre la oposición cuando pierde sale a dejar dudas de Sí, de fraude la- electoral, etcétera. Entonces en este caso está bien llamar a la calma. Y como decís vos, como referente político de todo un movimiento, eventualmente, es una señal. Saludos para la gente de la Muni en el edificio de Aconcagua, nos están escuchando ahí, Bueno. gente de Maestranza. Un saludo para Betty. Ay, bueno. La gente de maestranza de la... Fraude, fraude, dijera. No les voy a permitir que siga esto en este templo de democracia. En la película de por Sergio Olmedo. Fraude, fraude. Che, hablando de gente que está en la Muni, pero lo Sí. paso a otro lugar.
a la localidad de Puerto Santa Cruz. Nos vamos a la capital histórica porque Donde reclamaban al intendente que sea aceptado como gremio ATE. sí, pero ¿se acuerdan que esto comenzó hace como 10 días? Sí. Una semana. Ujú. Bueno, están adentro del municipio ¿Todavía? todavía, pero hay novedades. Hay novedades. Sigue Gustavo Está Saldivia, Gustavo Saldivia Ujú. allá, exactamente, que en esta conducción saliente de ATE, que él la integra, pese a haber ganado la lista negra-verde, de la que también forma parte. Bueno, él es responsable de entes autárquicos y Ujú. descentralizados. Y se fue allí a Puerto Santa Cruz y está en esta ocupación del municipio y nos ha mandado un audio hace unos poquitos minutos con las últimas novedades, con las últimas novedades. Así que, si Juli, que maneja las plataformas, y el comandante, que maneja todos los controles, cual pulpo él, nos dan el ok, compartimos la palabra de Gustavo Saldivia desde Puerto Santa Cruz A ver. con lo último que pasó esta mañana. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Nos encontramos acá en la localidad de Puerto Santa Cruz. Hoy se cumple una semana de que estamos realizando un reclamo que es legítimo. En el día de ayer, el Ministerio de Trabajo notifica tanto al municipio acá de la localidad como también al Consejo Directivo Provincial de que la Asociación de Trabajadores del Estado desde el año 2011, desde que se crea el convenio colectivo de trabajo, tenemos ámbito de aplicación en todas las localidades, en todos los municipios, en todos los sectores nacionales, provinciales y municipales. Por ende, esto lo que quiere decir que el reclamo que están realizando los trabajadores municipales, donde están diciendo queremos estar sentados en la mesa discutiendo con el intendente de igual a igual, es legítimo y por ende en este momento solamente estamos esperando la respuesta del intendente de Néstor González, al cual lo llamamos la reflexión, y pueda ya finalizar. Solamente de él depende finalizar y resolver este conflicto, que tenga madurez política y podamos en el día de la fecha terminar de concretar lo que estamos reclamando, que ya el Ministerio de Trabajo dio su opinión y está dando a favor y positivamente hacia los trabajadores municipales. Así que estamos esperando esa respuesta y nosotros seguiremos acá hasta tanto el intendente reflexione. Muy bien, Gustavo Saldivia, entonces las novedades. Recordemos que la semana pasada cuando hablábamos de él, dijo que el intendente lo que quería era que se expida el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz al respecto. Bueno, lo que nos dijo Gustavo es esto, que Se expidió. que se expidió y dijo que sí, que están en condiciones de que sean aceptados como entidad gremial dentro de la municipalidad de Puerto Santa Cruz. Sí, y no solamente lo dijo Gustavo, ya que tenemos nosotros, por un lado, la nota que remite Teodoro Camino con sello y firma desde la Secretaría Privada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tenemos esta nota que ya se va a publicar en Nuevo Día, que le dirige al Consejo Directivo Provincial, al secretario adjunto Carlos Garzón, porque bueno, está ahora en funciones así, donde el ministro le responde a ese pedido que hace ATE que se pronuncia. Así que esa con fecha 18 de septiembre. Y además, con la misma fecha, hay otra nota mediante la cual está firmada por Teodoro Camino, mediante la cual decía, es el propio ministro de Trabajo que le dirige esa misiva al secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, al doctor Miguel Fernando Soto, donde otras cosas le dice que a los efectos requeridos, el último párrafo, la Asociación Trabajadores del Estado puede integrar una mesa de trabajo y representar a los trabajadores
Alumno Boludeando. Alumno Estaba Nica viendo un a la dirección. Bueno, Dice, vamos a ver, reitero, vamos a ver. dale, Dale. que a los efectos requeridos la Asociación Trabajadores del Estado puede integrar una mesa de trabajo y representar a los trabajadores del municipio de Puerto Santa Cruz, debiendo ser el municipio quien tramite efectivamente el código de descuento correspondiente a dicha asociación. Sin otro particular, saluda atentamente Teodoro Camino, ministro de Empleo y Seguridad Social de la provincia Qué de gana de Santa Cruz. hacerla complicada. Hizo la viejo, tarea, hizo la ¿no? tarea, Teodoro, por fin. Ujú. Pero ya estaba habilitado. Sí, Pasa que bueno. venía de una irregularidad, de una denuncia fuerte. Un representante de ATE días atrás, el viernes o jueves, hablamos nosotros con una persona quien fue secretario adjunto de De SUEM, SUEM. Sí. y manifestó qué había pasado efectivamente con ATE en aquellos años, ¿no? Ujú. En Puerto Puerto Santa Santa Cruz. Cruz, sí. Ujú. Incluso hay una denuncia contra quien dirigía ATE Ujú. en el municipio por una denuncia de acoso sexual, Ujú. del cual se desmembró esa conducción de ATE, que terminó yendo la mayoría a ocupar una lista en el SUEM, ¿no? En la Ujú. capital histórica. Bueno, de alguna manera se resuelve, pero el silencio llamativo del intendente, ¿no? Hay que decir que también hay un atajo, podría decir, o algo que allana el camino, y es que la segunda del Ministerio de Trabajo es la esposa del secretario general electo, o la señora, novia, no sé el título particular, pero Ujú. eso allana un poco el camino, imagino. Novas, de Garzón. Ujú. ¿En trabajo? Claro, claro. Entonces eso allanó un poquito el camino, me parece, para llegar justamente a esta situación, que en definitiva igual es la razón, ¿no? No es que los asiste Sí, la sí, sí. razón, no es que los Claro, asiste claro. un favor Sí, 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 familiar, entiendo. pero Ujú. sí allana un poco el camino. Bueno, ahí estaba leyendo también un mensaje del otro tema, Sí. el que estábamos hablando anteriormente en referencia a la devolución del IVA, ¿no? Y Ujú. cómo no estamos encuadrados, no se encuadran o al menos hasta el momento no hay forma de articularlo y que se implemente para los trabajadores del Estado y jubilados, del Estado provincial, municipal y jubilados. Nos escribe Juan Domingo Maldonado. No, desde los Sí. antiguos. Y dice, pregunto, ¿a los jubis nos hacen descuentos por pago con QR en el mercado? ¿Seguirán haciéndonos el descuento al margen de la devolución del IVA? Bueno, por ahora no hay devolución del IVA para los jubilados provinciales, Juan Domingo. Ajá, no sé qué tipo de beneficio se refiere el descuento con QR en el mercado. ¿El beneficio jubilado de la provincia? ¿Será? Acá, papá que visitará Santa Cruz. Puede ser, pero bueno, es otro Ah. programa. Lo que pasa es que los beneficios son acumulables, no, Sí, sí, no sí. son excluyentes, claro. Esto se también pueden con QR, acumular. el descuento del IVA también con QR, porque Ujú. de hecho tiene uno en su Mercado Pago, lo que sea, tiene su quill. Sí, Está tal asociado. cual, tal cual. Pero el tema es que no se está implementando si es que sos jubilado desde la caja de previsión A social. ver, en todos casos, para probar, usen la tarjeta de débito para ver si son retribuidos con este compre sin IVA. Ujú. No utilicen billeteras virtuales, Mercado Pago, Ualá u otra, porque en algunos casos sí va a ser aceptado, pero vayan con la tarjeta de débito, donde te depositan el sueldo, donde Lo que pasa es que Walla y esos están aceptados Por eso, también. pero- Tendría que ser que sí. Bueno, pero Pero habían, bueno. habían unas condiciones con Mercado Pago, entonces como para Claro, que sean tarjetas de débito asociadas al Mercado exactamente, Pago. exactamente, Esa es, asociada, pero esa- no sé, yo por ejemplo no sé si mi tarjeta de débito la tengo asociada a Mercado Pago. Sé que mi caja de ahorro sí la tengo asociada. Entiendo que la tarjeta de débito también, pero no sé. Sí. Pero por las dudas pasen la tarjeta de débito Te- para ver si son pasibles de este beneficio. Aunque por el momento no se hagan ilusiones porque no.
Bueno, dice, para finalizar, Juan Domingo Maldonado dice, saludos a Nica, patriarca de Nuevo Día. Mirá vos cómo lo conoces. No, el amigo de Beto, el amigo Pachoco, ahí de los antiguos, Ajá. muchos años. Ah, ¿vive allá? Ah, Sí, buena está gente. jubilado. Ajá. ¿Qué es de acá y se fue a vivir allá? Sí. Ah, mira vos. Como los antiguos Tehuelche. Claro. Claro. Los antiguos. Iban a Ah, pasar sus últimos días allá Claro. en la costa del lago Buenos Aires. Claro, Por eso los antiguos. claro, exactamente. Ujú. Cuando lo interrumpí, estaba viendo a un amigo que se presenta de concejal. Hoy a las 19 hace su presentación. Claro, quiere o sea, Grasso sigue Grasso. presentando lo que estimábamos, ¿no? Ajá. Dividió las listas para ir presentándolas, creo 2 por día, será 2 suplemas por día. ujú. Anoche presentó a Murray y a Ujú. Federico Alonso, Sí, hoy siguen otras 2 Ujú. listas. Anoche fue Deporte y Salud, ¿no? Deporte y Salud, claro, una lista de integrada por gente del deporte y otra por gente de la salud. ajá, y hoy, Pero ustedes lo analizan, ¿es efectivo hacer como una lista solo? Entiendo que va el que la lista acompaña al de la cabeza, ¿no? Sí. Pero ¿no lo harían, digamos, repartido? Uno de deporte, uno de salud, uno de... Yo me puse a mirar eso, o me puse a preguntarme eso ayer cuando veía justamente la presentación. Fede Alonso por un lado y Murray por el otro, ¿no? Ujú. Ujú. No sé, La verdad es que no sé, estratégicamente. habrá que ver con los resultados, con el diario del lunes, a ver si es buena esta estrategia, ¿no? Ujú. A mí no Creo me- que hay una lista bastante religiosa igual, Sí, hay una que lista se va a con- presentar hoy. Hoy, sí. Y así es como que cada una Bastante tiene religiosa. gente de la ¿En qué sentido? religiosa, gente de mucha gente de una iglesia. sí, más. Ah, sí, la iglesia Ah, de la iglesia evangélica. Entonces es como que cada lista está enfocada a un Ujú. sector de la Claro, comunidad claro, y y trata tratando de de que- captar votos por cada Sí. sector. Es una estrategia. Es una estrategia que hay que ver si le funciona a Grasso. Sí, 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 para sí. mí igual Ese sublema es casi una experiencia religiosa, ¿no? ahí, nombre. ahí Es como Enrique amerita, Iglesias, sí, sí, Enrique. claro, decir que no tenemos acá Así se llama el sublema experiencia. otras, decir que acá en Gallego no hay otras grades, ¿viste? Ay, no, No no. tenemos ni musulmán, No tenemos ni, la cole. ni no la tenemos la colectividad cole. judía, sino Ay, qué alguno con doble N, algún Ali va a haber, ¿no? Integrando la lista. Ay, Dios. Ujú. Bueno, ¿y a quién le presentan hoy? ¿Tenemos ese dato? ¿A quién Hoy está la presentan? lista que encabeza Mauro Serrano, que es esta donde hay gente, Ah, De la que iglesia, dentro de la lista hay gente que está Ujú. en las el iglesias ámbito religioso. evangélicas. ujú. Y la otra no la tengo todavía, pero creo que la idea es esa. Me parece que la Son lista de varias. Pepe va a Falta la lista de igual. José Chacón igual. Ujú. Y después, no sé, ya me perdí cuántas sublemas hay, pero son varios. No, es demasiado. Es demasiado. Sí, hablando de perdido, están buscando un ganador de un santacruceño, bueno, Sí. o al menos una persona de la provincia de Santa Cruz, que ganó 10 millones de pesos en el Kini. Esto fue en Pico Truncado y Ujú. no se presenta. No me digas. Es No, un sí te trabajador cuento. Algún petrolero. capaz. petrolero, ¿viste? Siempre. Petruca. Debe estar trabajando. ¿viste Debe que estar dice? trabajando. En el campo, por ahí, capaz que le Haciendo toca. su rol. O en la minería, qué sé yo, Claro. 14 por Sí. 14. Exactamente. Ganó un premio de más de 10 millones de pesos en el Kini 6. Ajá. El sorteo fue el 3095 que se realizó el 13 de septiembre. En la modalidad siempre sale. Ya está por caducar, me parece. Sí, está por caducar. El premio aún no fue reclamado. No me digas, ¿Mm? 10 palos. Lo ¿Cómo no lo va a llamativo- chequear? Y bueno, lo llamativo de la Eso para los situación crocantes. dijo. es que el ticket ganador se vendió en la agencia 129 de Pico Truncado. Ujú. Bueno, está Pico Truncado, está esperando que salga. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero no aparece. Desde esa agencia buscan al poseedor que ganó 10 millones 18.347 pesos con 30 centavos. Ujú. Luego de 5 días sin novedades, la agencia, dice La Opinión Austral, emitió un nuevo comunicado solicitando a todos los participantes del sorteo que verifiquen el ticket. Revisa tu cupón. Vendimos un- Huevón, Sí. Claro. No 10 te- millones de pesos. Es la... Claro, ¿cómo vas a jugar? Y no
no vas a chequear después. Claro, 10 lo palos. están llamando. Esto es de un tipo, una especie de flyer que hizo la agencia. Dice, te esperamos en Pellegrini 620. Pellegrini y Alén de Pico Truncado. Si tenés el cupón ganador, acércate con el cupón ganador, la constancia de CBU, fotocopia del DNI, constancia de Quill. Ya lleva todo porque se termina el tiempo. Además, 10 millones de pesos, el premio justo para mí. 10 palitos, te dan un empujoncito lindo y después seguís con... Un palo para hacer asado Claro, y seguís con y tu... otro para las vacas. 2 para las vacas. Y después seguís con tu vida normal, porque a ver, ganás 200, 300 millones de pesos, el premio más top del Kini o Te del tenés Loto. que ir. Te transformás en un ministerio de desarrollo social paralelo. Juli, te ganaste 350 millones de pesos en el Loto. Che, Juli, ¿sabés que necesito? Mirá, ¿sabés que tengo que viajar a Buenos Aires urgente porque tengo Tal que cosa. dar tal cosa, necesito hablar? ¿No me tirás un palo y medio que necesito? Y No, yo pero- a algunos sí le regalo, sí, si se y quiere. no. después, no, Pero te van a pedir todos. y después, ¿cómo cambió? Todos, y todas, y todes. ¿Y cómo Yo compro este edificio primero que nada, si me gano, claramente. Después me compro un galpón gigante y me pongo un gimnasio para jugar a la pelota. Te va a pedir todo el mundo plata y si al que no le prestó va a decir, ¿cómo cambió este pibe? ¿Te acordás que piola que era? ¿Cómo hablaba por radio? Parecía una cosa, ¿viste? Lo oía. Y ahora, ¿cómo te cambia la guita? Y termina siendo un... Pero sí, maestro, sí, cambié. ¿Cuál es? Y justo te El había pasado, pero ahora no. Y la verdad es que, como dice Cari, te tenés que ir de acá. Porque Preferible lo ser conocemos un todos. roto nomás, claro. Por eso te digo, 10 No, palos. yo no quiero ver un roto. No, no es preferible. No Me mientas. voy, listo. No, me voy. No, yo digo, ¿sabés que justo lo compré todo en dólares? Y Bueno, ¿dónde dólares? no No, no importa. lo puedo sacar. No, lo puse a plazo fijo no de ahí, así que hablame dentro de 3 ¿Cómo meses. cambió Nica? ¿Viste? ¿Te acordás que lo invitamos a comer acá? Cuando andaba cagado de hambre. Claro. ¿Te acordás? Llevaba unos vinos que parecían queroseno. ¿Te acordás? Llevaba vino Tetrabric y ahora mirá, un palo y medio le estoy Claro. pidiendo nomás. Y necesito la guita, yo. ¿En serio? Claro. No es para... Y no me la quiere prestar. ¿Cómo cambia Vos decís que la estás plata a la así. gente, eh? Sí. Poniéndole un poco de seriedad. ¿Tan así vos decís, Claudio, que ha llegado la situación ahora? Sí. Que transformarte en una especie de Ministerio de Desarrollo. ¿Y Sí. quién no te pide guita? ¿Quién no Sí, te pediría plata? te va a pedir Los todo amigos, el mundo. Sí. Los amigos, los conocidos Sí. y los no conocidos Sí. que tienen algún problema, te llegan los problemas de familiares, los problemas de salud, Claro. gente que no le responde la obra social, todo eso te llega. Nunca conocí a nadie que lo ganara como para saber qué sucede. Pero yo no tengo duda que algún cara dura. Más. Tengo amigos que a ¿Alguno? los que les concedería, ¿no? Una ayuda, tampoco un palo y medio. No, pero una sé. cosa es que salga de vos, che, les doy una mano a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, ya Esto está, ni a mi hablar, círculo les ¿no? doy una mano, por supuesto, pero que no me vengan a pedir. ¿Puede darme dinero? Brian, aparecen los Brian. Sí. A Brian sí le A Brian, paso. sí. Le Brian. compramos un radiador a la Twingoneta y salimos ¿Cómo? andando. Olvídate, olvídate. Sí, me deja mandar un saludo al amigo Pata que nos estaba escuchando. Patita. Está escuchando. Sí, Kiko Gómez. A Mariela Gamboa también que te escuchan. Ah, mandó- Mariel, un beso Me mandó grande. una fotito, dice, del auto, mira, con la 109 puesta. ¿Con la qué? Con la 109 puesta. Ah, la Genial. radio. Ah, la 109, la Sí. radio. Sí, sí, no entendí. 100.9, Radio Nuevo Día a pleno. Bueno, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes Sí, cómo no. que nos acompañan todos los días de lunes a viernes y hacen posible que la otra gestión esté en el aire. ¿Corrió su main sponsor? No corrió. No, No corrió. Hubo pruebas en el Valle, ¿no? En el Mario Valle. No sé. Este fin de semana me Tenía parece que hubo previsto. TC Patagónico, TC Austral, creo que se llama ahora. Hubo en el Hot Rod, sí, corrió Ah, fuerza limitada, R12. Creo que corrió en las Heras. En Las si no Heras, estoy mira. mal, sí. Pero el TC Pickup que iba a correr Toto Sandín tuvo un problemita ahí, los papeles, no sé, y se imposibilitó Ah. correr.
Bien, vamos a agradecerles a ellos entonces. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán están en pleno centro del Calafate, tienen acceso sobre Avenida Libertador y tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Llama al 2966-530706 para concretar tu reserva. IBE Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos deseabaderos, asegura un ambiente laboral sano, asesora en buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com. pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordá también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. Llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, gracias a ustedes por acompañarnos y cerramos formalmente la otra gestión de hoy, martes 19 de septiembre. Como los vamos corriendo, ¿viste? Así le vamos dando y cada vez nos vamos afirmando más. ¿Nos vamos? Nos vamos para la silla. La primera mañana que ya tiene gran parte de la media mañana también. De a poquitito los vamos corriendo así con el culo. Los corremos así. Le fuimos robando una hora. Sí. ¿Qué voy a hacer de comer? Compré ayer carne picada, así que pastel de papas, me parece. No, ayer hizo una memorable, porque él le tenía un poco como que y yo le empecé. Más entrañable el término, porque va a las entrañas. No, también, una memorable polenta. Igual comí polenta. Polenta con queso, porque antes le tenía un poco de temor a la polenta, ¿viste? El punto de la polenta. Y bueno, la costumbre en casa de hacer la polenta con leche, no con agua. Ah, mira. ¿No? Y bueno, sí, en mi casa toda mi vida se hizo con leche, con agua. Con agua. Sí, yo igual. Bueno, probala con leche. ¿Sí? Mi tía que colaba la polenta también. Colaba, pero ¿por qué la colaba? Porque quedaba con grumo. No sabía cómo hacerla, la colaba. Arroz, no sé. No, bueno, tengo que decir que ha ido perfeccionando la técnica. Y ayer bueno, es polenta, tampoco es... No, bueno, pero a veces... No te quites mérito. No, claro, no te quites mérito porque a veces queda muy dura, muy densa. Cuando vas revolviendo... o te queda muy chirle. Exactamente. Con leche queda más cremosa, más... Y le da otro sabor. Y otra consistencia. No, para leche, 1 litro de leche y un caldito. Y bueno, con un caldo también queda mucho más rica. Bueno, hizo polenta con queso, mucho queso mantecoso así. Sí. Y una salsita con salchicha parrillera. Eso fue todo. Sí. No. En vez de carne, chicos, la salchicha, obviamente, cortadita en trocitos de... Con una rodajita de salchicha, la cortás, ¿Quién no quiere polenta así? No, tremendo. no, muy rica. Y un tubo de jugo. Claro, así que nada, llegué a casa y no me pude resistir y después me tuve que ir a la asamblea del canal. Un jugo swing y... Claro, así qué nomás, rico swing. Y hoy sale pastel de papas. Hoy sale pastel de papas. Y hoy hay asamblea, hablando de eso. Ahora, a las 10 de la mañana,
se reúne la paritaria del Sindicato Argentino de Televisión. Nosotros los trabajadores de Canal 9 seguimos con retención total de tareas. Vamos a hoy, nuestros representantes a las 10 de la mañana, en 6 minutos, se van a reunir en la paritaria, esperando una mejor propuesta del gobierno provincial. También ayer tuvimos asamblea, se manejaron y ahí barajamos algunas alternativas para llevar también como propuestas a esta mesa de negociación. Y a las 13:30 horas se espera otra asamblea de trabajadores en Canal 9, donde nuestros paritarios nos van a contar qué es lo que se habló en la mesa. Y ahí se decidirá cómo sigue. Los pasos a seguir. Bien. Correcto. Bien, gracias a todos los que nos siguen a través del streaming que genera Jury, a los que nos sintonizan a través de la 100.9 en Río Gallegos, a los que nos sintonizan a través de la 94.1 en Perito y los que nos ven a través del videocable también en Perito Moreno. A la gente en Baltimore. Gracias a todos. Gracias a todos, que son muchísimos. Muchas reproducciones estamos teniendo al final del día de los programas. Bueno, muchas gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Continuamos escuchando Radio Nuevo Día, 100.9, se viene arriba el día. Gracias, comandante, como siempre. Un beso enorme. Que tengas un lindo día. Seguimos las transmisiones de Cari en Gracias. la fanpage del Diario Nuevo Día en el Facebook. Nos reencontramos nosotros mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana en la otra gestión. Gracias. Chau. Chau.